Hermanos, hay que arrebatarle las almas al enemigo. Mucha gente se está yendo al infierno, pero es necesario que nosotros le arrebatemos las almas al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Usted trajo su Biblia y me gustaría que levantara su Biblia y repita conmigo esta oración o esta proclama y diga: esta es mi Biblia, diga. Esta es mi Biblia, diga. Escuche bien. Soy todo lo que dice que soy. Soy todo lo que dice que soy, diga. Soy todo lo que dice que soy. Vamos, decláralo. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, la indestructible, siempre semilla viva palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Si usted le cree, dele fuertes palmas al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Están ahí en Jeremías 9:11. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del dulce Espíritu Santo de Dios. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo Jehová el Señor. ¿Qué dice? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin, ¿qué dice? Que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de usted, mi amado hermano, dice el Señor. Porque yo sé lo que tengo los pensamientos acerca de usted, Nelson, dice el Señor. ¿Cuáles son? Pensamientos de paz, pensamientos de bien, hermano, pensamientos que usted se va a levantar. Pensamientos del Señor tiene, hermano, esa voluntad de que usted, hermano, alcance ese propósito, esa asignación para el cual usted fue creado. Amén. En otra versión dice la palabra: porque yo sé los planes que tengo. Imagínense que el Señor es el arquitecto, el que nos creó a nosotros, el que nos hizo a su imagen y semejanza. En los planes que Dios tiene para su vida, mi amado, es perfecto. El Señor no se equivoca en nada, hermanos. Mucha gente dice: ¿por qué pasan las cosas si Dios dice que tiene pensamientos de bien? El tema es, hermanos, que es nosotros que nos desviamos de ese propósito, de esa asignación. Así como lo hizo Jonás, que el Señor le había dicho que fuera a predicar a Nínive. ¿Y qué sucedió? Jonás le desobedeció al Señor y se fue para otro lado. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Nínive fuera salva, que se llevase una palabra. Jonás se desvió. O sea, el propósito de Dios era salvar una ciudad, porque dice la Biblia que Nínive se arrepintió cuando después fue Jonás, pero tuvo que pasar por cierta situación. Hay cosas que Dios tiene planificado para nosotros, y muchas veces nosotros ese plan o ese propósito no lo miramos porque nosotros mismos nos hemos aventado hacia nuestros propios caminos. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios, hermanos, de asignaciones. Y Dios nos quiere ver que nosotros vayamos adelante a cumplir ese propósito y esa asignación. El Padre del cielo quiere que avancemos más allá de las circunstancias, más allá de los momentos más difíciles que quizá nosotros como seres humanos estemos pasando. Pero aún así el Señor quiere que avancemos. Mire, hermano, yo prefiero avanzar con Dios que hacerlo sin Dios. Porque si yo avanzo con Dios, hermano, ese proceso, esa circunstancia será más fácil en Cristo Jesús. Pero cuando lo paso solo, hermanos, pasan años y años tras años. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando se rebeló contra Dios. El desierto era por días, hermanos, y esos días se convirtieron en 40 años. Y la gente que no quiso cumplir el propósito de Dios, hermanos, dice que todos en el desierto murieron. Solo entraron Josué y Caleb y la descendencia de ellos de 20 años. ¿Usted quiere cumplir el propósito de Dios, hermano? ¿Sí o no?
Avancemos entonces, a pesar de todo, de todos los achaques, de todos los embates que el enemigo nos quiera mandar. Usted manténgase avanzando. ¿Qué significa propósito? El propósito es la intención original por el cual usted y yo fuimos creados. El propósito de Dios cuando creó a Adán y a Eva, dice que el Señor descendía y hablaba con ellos en el huerto del Edén. El Señor se deleitaba a hablar con su creación. El Señor se deleitaba a compartir quizás muchas cosas con el hombre. Imagínense, tan importante es el hombre, hermanos, que el mismo Dios bajaba para platicar con él. Pero ¿cuál fue lo que corrompió al hombre, hermanos? El hacer su propia voluntad. Y se salió del lugar donde estaba seguro. Nosotros fuimos creados, hermanos, para bendición. Nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. No permita, hermanos, que el enemigo a usted lo vaya a quitar por cualquier cosa, hermano. Mire, estamos tan cerca de que el Señor venga por su iglesia. Esto está más cerca que nunca. Se ha venido hablando por años y años, pero esta vez, hermano, está por cumplirse. En cualquier momento viene el Señor por su iglesia. Por eso debemos de mantenernos firmes y constantes en el Señor. Dígale a su vecino, hay que estar firmes, dígale. Dígase, hay que estar firmes y ser constantes en el Señor. En la Biblia encontramos, hermanos, propósitos específicos. Y que ese propósito específico solamente usted lo tiene. Dios a usted le ha dado un propósito, una asignación que yo no lo puedo cumplir. Usted sí lo puede cumplir. Usted está en su casa, usted tiene que llevar la palabra de Dios en su casa. Usted tiene que ser esa luz en su casa. Usted tiene que llevar el reino a su casa, el reino de Dios. Es una asignación que usted la tiene que hacer. Yo no la puedo hacer. Y es por eso que usted, mi amado, tiene que pararse bien con el Señor y cumplir ese llamado que Dios a usted le ha encomendado. Noé tuvo un llamado, hermanos, de construir un arca. Por 120 años Noé estuvo hablándole a una generación incrédula, a una generación de dureza de corazón, que se burlaba. Todos los días en la prédica de Noé hablaba y les decían que venía diluvio. No solamente les hablaba, sino que estaba construyendo un arca. La gente se burlaba, la gente no comprendía porque ellos no conocían la lluvia del cielo y por eso su corazón se endurecía. Sabe que el evangelio dice, en los evangelios habla que así también será la venida del Señor. La gente, como en los tiempos de Noé, su corazón endurecido. En vez de buscar al Señor en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, tiempos bíblicos, tiempos apocalípticos, la gente se ha endurecido su corazón. No tiene temor al pecar, peca deliberadamente, no le duele ofender a Dios. Estamos viviendo los tiempos de Noé. Pero Noé, en esa generación incrédula, en esa generación perversa, Noé mantuvo la diferencia y él escuchó y obedeció la voz del Señor. Usted, mi amado, en esta generación en la cual estamos, que todo lo malo ahora es aceptable. Todo lo que es malo ahora es bueno. Pero Dios no cambia. Dios siempre llama a lo malo, malo, y lo bueno, bueno. Estamos en esta generación y Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia, hermano, a avanzar y predicar las buenas nuevas de salvación. Que todavía hay oportunidad para que la persona pueda ser salva. Amén. Que todavía hay oportunidad para que su esposo, su esposa puedan ser salvos, que sus hijos puedan ser salvos. Hermanos, que el enemigo no lo calle a usted. Que no lo calle los problemas. Que no lo calle, hermanos, cualquier circunstancia. Usted manténgase hablando del Señor. Amén. ¿Quiere ser usted esa persona, hermanos, que Dios ha asignado en esta generación? ¿Quiere usted ser la voz, así como fue Noé, hermano? Que a pesar de las burlas, a pesar del desprecio, él continuó obedeciendo a Dios. Usted manténgase, hermano, obedeciendo a Dios. Si la gente le dice otra cosa, si la gente le sale con otra cosa, porque hoy mucha gente está confundida. Mucha gente ya no sabe si es cristiano o no es cristiano. Ya no sabe si esto es bueno o esto es malo. La gente se ha confundido. Usted manténgase enfocado en lo que Dios a usted le ha dicho, hermano. Que no lo vaya a sacar nada. Que no lo vaya a sacar nadie. 120 años Noé predicó y toda esa generación se perdió. Solo Noé y su familia pudieron entrar al arca.
Él no se cansó. Quizás Noé no vio una alma todos los días. Quizás no miraba la gente que aceptaba a Jesús o que creía. No. Pero aún así él siguió y siguió predicando. Quizás usted no mira algún resultado que usted ha puesto días, ha puesto fechas y no lo ha visto. Usted manténgase creyendo la voluntad de Dios. Aunque usted no mire nada, usted manténgase enfocado en lo que Dios le ha dicho. José cumplió su propósito de su asignación. José el soñador fue vendido, fue echado a una cisterna, estuvo en la cárcel injustamente. Pero el propósito de Dios se tenía que realizar, se tenía que cumplir, mi amado hermano. A José lo hicieron esclavo, pero no esclavizaron su mente. Usted podrá pasar cualquier situación, pero que su mente no sea esclavo. A veces nuestra mente nos traiciona y nos lleva, hermano, a esclavitud, a soledad, a depresión, a muchas cosas y no avanzamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente se ha esclavizado. Noé estuvo en una cárcel, pero su mente era libre. Su mente creía lo que Dios había dicho de él se iba a cumplir. Amén. Usted tiene que creer lo que Dios ha dicho acerca de usted, lo que Dios ha dicho acerca de su familia. Génesis capítulo 45, versículo 5 dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cuando José se encontró con sus hermanos, los hermanos al reconocerlo, al saber que José era el que habían vendido, tuvieron miedo. Pero todo lo que ellos hicieron, que creyeron que era malo, vino a ser de bendición, porque se salvó una generación, se salvó un país. Fue vendido José, pero después fue ser padre de Faraón. Cuando vino la hambruna, esa generación no se perdió, porque aquello que era malo se vino a hacer en algo bueno, hermanos. Lo que usted está pasando, está viviendo, usted dice que ya no soporto esto. Déjeme decirle, hermanos, que pronto viene su victoria. Mire, hermano, José no murmuró. La Biblia dice que José no murmuró. La Biblia dice que José se mantuvo creyendo en lo que Dios había dicho. Fue encarcelado, hermano, imagínense. Fue vendido por sus hermanos. Era odiado por sus hermanos. Estuvo en la cárcel injustamente. Levantaron un falso contra él. Pero él se mantuvo enfocado en ese propósito. Quizás en ese momento no lo entendía. Quizás usted en ese momento no comprenda, hermano. Pero el propósito de Dios, dice la palabra, que es de paz, que es de bien, que es de bienestar. Mira, hermano, 15 años pasó José para que se cumpliese ese sueño de Dios. Tuvo que pasar eso. Y dice la palabra que todo el pueblo de Israel se salvó por causa de eso. Lo que usted está pasando, hermano, hay un propósito. Aunque no lo entendamos, hermanos, pero nuestro Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Mantenernos creyendo en la palabra, mantenernos fundamentados en la palabra de Dios. Si Dios dijo que yo voy a salir adelante, es que voy a salir adelante, hermano. Yo no le voy a hacer caso al enemigo que me va a decir no podés. El enemigo le dice en la mente a la gente: matate, no servís para nada, o no vas a avanzar, o ese hombre no va a cambiar, o esto y lo otro. No, usted manténgase creyendo lo que Dios ha dicho, hermano. Su propósito es de bendición para su vida. No hay nada malo que sale de Dios, solo lo bueno, hermano. De Dios no viene nada malo, solo viene lo bueno. Amén. El enemigo buscará distraerte, el enemigo buscará confundirlo, pero no podrá, porque Dios va delante de usted como poderoso gigante para animarlo, para fortalecerlo, para poder cumplir el propósito de Dios en su vida y en la de su familia, hermano. Amén. Porque se me queda callado. Isaías capítulo 14, versículo 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Lo que Dios ha dicho de usted, nada ni nadie lo va a cambiar. Lo que Dios ha dicho de usted, que usted es especial tesoro, nada ni nadie lo va a hacer cambiar. Lo que Dios ha dicho que usted va a obtener en cierto tiempo, ese es algo que Dios ha establecido para su vida y para mi vida. Que se cumpla depende de mí. Dios ya lo determinó. Dios ya lo selló. Dios ya lo dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Dios ya dijo, todo aquel que creyere, lo que creyere y que lo pidiéramos en fe será hecho. El Señor lo selló, pero que se cumpla depende de mí, hermano. Nosotros queremos que Dios haga todo en nosotros. Si Él ya lo hizo todo en la cruz, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Amarlo, buscarlo y seguirlo, hermano. Amén. Amarlo, buscarlo y seguirlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida. Que no haya otra razón más en la vida, solamente que sea Dios, hermano. Amén. Amén, hermano. Él pagó el precio. Mire, Dios lo dio todo por usted, hermano. El Señor era el unigénito hijo. Era el único. No había otros hijos más. Y vino Jesús a la tierra y se convirtió en el primogénito. ¿Qué significa? Que es nuestro hermano mayor. Antes solo había un solo hijo en el cielo. Pero vino Jesús, pagó el precio por mí y nos hizo hijos. Por eso ahora es el primogénito. Y nosotros somos sus hermanos. Nosotros somos los hijos de Dios. Imagínense, el propósito del Eterno era, hermanos, tenernos a nosotros y llamarnos hijos. ¿No le parece una gran bendición, hermano? Que Dios mismo nos llame hijos a nosotros. José llegó a ser padre de Faraón. Ese era el propósito de Dios. Se burlaban de José. Decían que estaba loco. Que cómo se iban a arrodillar ante ellos los padres y los hermanos. Y así terminó haciendo. Se cumplió lo que Dios había dicho. Pero se imagina José en el momento de la tentación, cuando estuvo con la mujer de Potifar. ¿Se imagina él si no hubiera recordado la asignación, el sueño que Dios le había dado? No se hubiera cumplido, hermano. Nosotros no hubiéramos llegado a ser salvos. Pero porque ese hombre se mantuvo creyendo en Dios, él venció la tentación. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Génesis capítulo 45 del 7 a 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Mire cómo dijo José a los hermanos. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Todo se requiere de esfuerzo. Todo se requiere de obediencia. Todo se requiere de perseverancia. Nosotros queremos todas las cosas fáciles, pero también tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Mientras mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, nuestra mirada en los cielos, nuestro corazón que esté conectado con Dios en el reino y nuestras manos fijas en el arado, hermanos, nada podrá afectarnos, nada podrá quitarnos del amor de Dios, nada podrá detenernos, hermanos. Imagínense Jesús mismo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Santo, hermano. Él vino a cumplir un mandato de Dios. Él vino a cumplir una asignación de Dios. ¿Cuál era la asignación de Dios? Salvarnos. Que hubiera sacrificio de sangre inocente, de sangre santa. Imagínense que el Señor empezó a sufrir desde el monte de Getsemaní. Desde ahí el Señor empezó a tener, hermanos, ese sufrimiento por causa de su pecado y por causa de mi pecado. Él miró el pecado suyo. Él miró el pecado de sus hijos. Él miró el pecado de sus abuelos. Él ha visto el pecado de mañana, de pasado mañana, de los próximos años que nosotros vamos a cometer. Y aún así Jesús se mantuvo, hermano, siempre con el propósito de Dios para mi vida, que yo fuera salvo. Todos los que estamos aquí, hermano, nosotros deberíamos de amar a Dios con todo nuestro ser. Porque aún sabiendo, hermano, lo que nosotros vamos a hacer mañana, Él aún así murió por nuestros pecados. Y Él aún así me sigue amando y no cambia su amor por mí si yo le fallo. Si usted viene a la iglesia, si usted se congrega y después dice ya no quiero ir, el Señor siempre le va a seguir amando. Si usted empieza a odiar a todo el mundo, el Señor siempre lo va a seguir amando. Si un día está aquí y otro día ya no quiere más de Él, Él siempre lo seguirá amando.
Jesús vino a cumplir el propósito. Aun cuando su sudor, dice la Biblia, eran como gotas de sangre. Era el pecado suyo y pecado mío, hermano. Yo creo que solamente con el pecado mío era suficiente, hermano. ¿Cuántas cosas hay en el corazón de uno, hermano? ¿Cuántos pensamientos torcidos, perversos, sentimientos en el corazón hay? Suficiente con el mío, pero Él cargó todo, hermano. Generaciones antiguas, presentes y las por venir, todas fueron sobre Él. La enfermedad, el SIDA, el cáncer, toda dolencia, toda depresión, toda tristeza, toda infidelidad, todo fue sobre Jesús. Si a veces uno no puede llevar ni lo mismo de uno, hermano. Ay, ya no quiero vivir esta vida, dice. No puedo más con esta situación. Y Jesús lo llevó todo en la cruz por mí. ¿Cómo no amarlo, hermano? Explíqueme usted cómo no amar a Dios. Explíqueme cómo no darle cada segundo de nuestra vida a Él, que lo dio todo por nosotros. Él vino a cumplir. Él vino a obedecer. Y Él dijo en el Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad. Yo he venido a hacer su voluntad, no he venido a hacer la mía. Si nosotros hiciéramos la voluntad del Padre, hermano, nuestra vida sería otra cosa. Y este versículo, que es poderoso, que habla del amor del Señor, se vino a cumplir en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta esta palabra que un día escuché de un hombre de Dios. Tan importante es usted. Tan indispensable. Hay gente que dice: eres importante, pero no eres indispensable. Y cuando escuché yo esta palabra, digo yo: a mí me habían enseñado esto, que uno es importante, pero no indispensable. Hermanos, el Señor, yo escuchaba decir este pastor que usted sí es indispensable, hermano. No hay otra Nuna, no hay otro Junior. Dios nos hizo a nosotros únicos. Y la labor que yo puedo hacer, usted no la puede hacer. Y la labor que usted puede hacer, yo no la puedo hacer. Somos importantes, somos indispensables. Tanto que fue así, que el Señor, estando en el cielo, Él dijo: yo no puedo vivir sin mis hijos. Yo no puedo estar en eternidad sin Lenny. Yo no puedo estar en eternidad sin Susana. Yo no puedo estar en eternidad sin ellos. Por eso mandaré a mi Hijo Jesús, para que haya un reconcilio conmigo. No podía vivir Dios en eternidad sin usted, mi amado. Por eso tuvo que venir Jesucristo y ser el puente, para que yo tenga acceso directo a mi Padre. Así como Dios, hermanos, anhela cada día estar con nosotros, anhelémonos nosotros también a Él. Vivamos para Él, hermano. Si hemos probado el mundo y el mundo más bien nos ha hecho triza, mejor démosle nuestros días al Señor. Démosle nuestros sueños al Señor. Démosle nuestros cantos al Señor. Démosle nuestros suspiros al Señor. Amén, hermano. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Imagínese, usted es el instrumento en las manos del mejor tañador, del mejor músico. El Señor agarra su vida y Él la hace como Él quiere. Es como cuando esos músicos agarran la guitarra y empiezan a hacer aquellas melodías hermosas. Así es usted en las manos del Señor. Si usted se deja usar bien el Señor y hace de su vida algo hermoso, algo de bendición para esta generación que tanto necesita de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 15 dice el Señor hablándole a Saulo, que en ese entonces se llamaba Pablo: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento es usted en las manos del Señor, hermano. Amén. El enemigo ha querido desde el vientre de su madre, ha querido siempre quitar esa asignación
y ha peleado desde que usted estaba gestado en el vientre de su madre. Porque Dios ha tenido un propósito para su vida y por eso Él ha querido abortar ese plan divino, hermano, para que no sea cumplido esa asignación sobre usted. Pero hoy le digo a usted, mi amado, escúcheme bien, no se rinda, hermano. Siga adelante, levántese, viene la victoria, hermano. Usted no se vaya a rendir. No está solo, nunca jamás en la vida ha estado solo. Jeremías 1:5 dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que naciera, desde antes de que nosotros salimos del vientre de nuestra madre, el Señor nos consagró para que fuéramos profetas a las naciones, para que fuéramos un heraldo a esta generación que se está perdiendo, hermano. O sea, desde que estábamos gestados, el Señor nos conoció, nos apartó, nos predestinó para este tiempo. Usted es la iglesia de Dios, y como iglesia de Dios, como atalaya de Dios, es anunciar de que Cristo viene, hermano. Que Cristo viene. Es bonito, hermanos, que nos prediquen de ánimo. Es bonito que nos prediquen muchas veces de gozo, de alegría, pero también hay que anunciar el mensaje de que Cristo viene, hermano. Y todo aquel que le espera seguirá con el Señor. Por eso nosotros tenemos que tomar ese llamado, esa palabra que Dios nos ha dado, que anunciemos a la gente. Usted no se vaya a callar, usted no se calle. ¿A cuánta gente le habló de Cristo en esta semana a usted? ¿A cuánta gente usted le dijo Cristo te ama en esta semana? ¿A cuánta gente usted le habló de su testimonio, de cómo usted era antes sin Cristo y ahora en Cristo? Mire, en esta semana a veces el enemigo nos calla. Nosotros no nos debemos de quedar con ese tesoro que Él nos ha dado. Tenemos que compartirlo a la gente. Noé compartió 120 años. Le escucharan o no le escucharan, Él compartió. Jonás, el mensaje de Jonás, ¿cuál era? Nínive, dentro de 40 días será destruido. Era todo, hermano. Jonás no le decía, miren, que el Señor les ama. Miren que Él dio por usted en la cruz del Calvario. Miren que el Señor es bueno. Nada, el mensaje era ese, hermano. Nosotros, lamentablemente, muchas veces nos acostumbramos a lo suave. Pero cuando el pecado es confrontado, no nos gusta. Y como no nos gusta que nos confronten, no volvemos a la iglesia. Entonces nos vamos para otra iglesia donde se hable de que todo está tranquilo, que siga pecando y que siga pecando, que todo está bien. No, hermano, el mensaje, Cristo viene. Por eso, si usted no ha hablado en esta semana, hoy cuando salga, la persona que se encuentre, el vecino que usted encuentre, la familia que usted encuentre, usted dígale que Cristo le ama. No se calle, hermano, no se calle. Amén. El plan, hermano, de Dios es que usted no perezca, sino que todos nosotros seamos salvos. El plan de Dios en Noé, en esos 120 años, era que toda generación, aún incrédula, aún perversa, fuera salva. Pero hoy en día, hermano, nos hemos callado y nos hemos hablado. Si habláramos de Cristo, las iglesias estuvieran así, miren, llenas. Por eso el reto que les hago a usted este día sábado, que si Cristo no ha venido sábado 25, es que usted traiga un invitado. Ore por él desde ahorita. Dígale, Señor, cómo le voy a llegar, cómo le voy a hablar a la gente, cómo voy yo a predicar. Hace unos días murió uno de los mejores evangelistas, no mejores, sino de los más grandes evangelistas en eso de evangelismo, que se llamaba David John Quichó, algo así. 85 años murió él, hace poco tenía, pero él tenía las iglesias más grandes del mundo. 800,000 miembros se congregaban en la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano?
Porque todos los que tenía alrededor predicaban. Todos los que tenían en las esquinas, en cada esquina les hablaban a la gente con tratados, con pancartas. Cristo les ama, les invitamos a la iglesia. Fueron unas iglesias más grandes del mundo. No ha habido una ahorita en esta generación como la iglesia de ese varón en Corea del Sur. 800,000 almas se congregaban. ¿Se imagina, hermano? Increíble. Pero todo ¿por qué? Porque ellos entendieron su asignación. Ellos comprendieron su llamado en hablar de Cristo, que Cristo salva, que Cristo sana, que mire que hay esperanza, que hay salvación para el que está perdido, que hay esperanza para el que está en depresión, que hay libertad para aquellos que están tristes, hermano. Este es un tiempo de evangelizar, un tiempo de traer las almas a Cristo, a la iglesia. Amén. Amén, hermano. Comprométase con el Señor. Traiga una alma este próximo sábado. Y usted órele y gánese esa alma para Cristo. Gánese esa persona para el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que se pongan en pie, por favor. Gloria a Jesús. Si hay alguien que necesita de oración, yo le quiero invitar a que pase al frente y vamos a orar por su vida. Vamos a clamarle. Si tiene necesidad de algo.